La noche era un sudario frío en las calles de Sao Paulo. Las luces parpadeantes de los rascacielos parecían mofarse de la oscuridad que envolvía a Clara, de apenas 19 años, mientras se acurrucaba contra la pared rugosa de un edificio abandonado. El cartón raído apenas ofrecía consuelo contra el asfalto helado. Llevaba más de 2 años viviendo así, desde que la enfermedad se llevó a su abuela, su única familia, y la dejó a la deriva en un mar de indiferencia. Cada día era una batalla por la supervivencia, un ciclo interminable de hambre, frío y la constante amenaza de la inseguridad. Sus ojos, antes llenos de la chispa de la juventud, ahora reflejaban una fatiga profunda, una resignación que la hacía parecer mucho mayor de lo que era. El cabello castaño, enmarañado y opaco, caía sobre sus hombros como un velo de tristeza. Su ropa, remendada y descolorida, era un testimonio silencioso de su lucha diaria. Esa noche, el estómago de Clara gruñía con una intensidad que le hacía doler la cabeza. Hacía más de 24 horas que no probaba bocado. La poca moneda que había conseguido pidiendo limosna durante el día se había ido en un pequeño pan seco que compartió con Leo, un niño de unos 7 años a que había tomado bajo su ala hacía unos meses. Leo, con sus ojos grandes y asustadizos, era un recordatorio constante de la inoción que la calle se encargaba de robar día a día. Dormía a su lado, envuelto en una vieja manta que Clara había encontrado en un contenedor. Su respiración suave era lo único que rompía el silencio opresivo de la noche. Clara se preguntó si alguna vez volvería a sentir el calor de una cama, el aroma de una comida casera, la seguridad de un hogar. Esos recuerdos, cada vez más difusos, eran como fantasmas que la atormentaban en sus momentos de debilidad. El tráfico en la avenida cercana era un río constante de luces y ruido, un mundo ajeno al suyo. Coches de lujo pasaban a toda velocidad, sus ocupantes ajenos a la miseria que se ocultaba en las sombras. Clara observaba esos vehículos, imaginando las vidas de las personas dentro, vidas llenas de comodidad, de opciones, de futuro. Una punzada de envidia, reprimida casi al instante, la atravesó. No le gustaba sentir envidia. Se esforzaba por mantener su espíritu intacto, por no dejar que la amargura la consumiera. Recordaba las palabras de su abuela. Incluso en la oscuridad más profunda, Clara, busca la estrella más brillante. Siempre hay una esperanza. Pero esa noche, las estrellas parecían distantes y borrosas, y la esperanza, un concepto casi olvidado. El aire helado se colaba por los agujeros de su ropa, calando sus huesos. Los temblores la sacudían, no solo por el frío, sino también por el agotamiento y la debilidad. De repente, un destello inusual captó su atención. Un coche negro, elegante y reluciente como la obsidiana, se detuvo abruptamente a unos metros de donde ella se encontraba. Clara se tensó, sus instintos de supervivencia alertándola. La calle era impredecible y no siempre para bien. La puerta del conductor se abrió y un hombre alto, con un traje impecable y el cabello canoso peinado hacia atrás, salió del vehículo. Su postura era de autoridad, pero su rostro, iluminado por la tenue luz de la farola, parecía marcado por una expresión de preocupación, quizás de profunda reflexión. Clara se hizo lo más pequeña posible, esperando pasar desapercibida, como tantas otras veces. Había aprendido que la invisibilidad era a menudo su mejor defensa. El hombre no parecía estar prestando atención a su entorno inmediato. Miraba hacia el cielo, con una expresión pensativa. Después de unos segundos, sus ojos se posaron en ella. Clara sintió un escalofrío. Instintivamente, protegió a Leo con su cuerpo, aunque el niño seguía profundamente dormido. El hombre, sin embargo, no parecía amenazador. Sus ojos eran amables, y una arruga de preocupación se formó en su frente. No era la mirada de desprecio e indiferencia a la que estaba acostumbrada. Este hombre la estaba viendo, realmente viendo. Se acercó lentamente, sus pasos resonando en el silencio de la noche. Clara contuvo la respiración, preparada para cualquier cosa. Había sido testigo de todo tipo de interacciones en la calle, desde la crueldad más absoluta hasta, en raras ocasiones, la amabilidad inesperada. No sabía qué esperar de este desconocido. La duda,
Sin embargo, se cernía sobre ella como una sombra. Nunca había interactuado con alguien que irradiara tanta opulencia. Se preguntó qué querría de ella, o si simplemente estaba perdido y había detenido su coche por error en esa zona desolada. El hombre se detuvo a pocos pasos de ella. Clara podía sentir el calor que emanaba de su ropa cara, un contraste chocante con el frío que la envolvía. Sus ojos se encontraron, y Clara vio una chispa de compasión en la mirada del hombre. No era lástima, sino algo más profundo, algo que ella no había visto en mucho tiempo. «Disculpa», dijo el hombre. Su voz era grave y suave a la vez, con un acento que Clara no reconoció de inmediato. «¿Te ves? Te ves en una situación difícil. ¿Estás bien?» La pregunta la tomó por sorpresa. Era tan simple, pero a la vez tan llena de humanidad que Clara sintió un nudo en la garganta. Nadie le había preguntado si estaba bien en años. Siempre había sido la que preguntaba, la que intentaba cuidar a los demás, especialmente a Leo. Una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla, fría y salada. Se apresuró a limpiarla con el dorso de la mano, avergonzada de su debilidad. No era propio de ella mostrarse vulnerable. «Estamos bien», respondió Clara, su voz apenas un susurro ronco, intentando sonar más fuerte de lo que se sentía. Solo estamos pasando la noche». El hombre asintió lentamente, sus ojos escaneando el pequeño refugio improvisado, el cartón, la manta raída. Vio a Leo, acurrucado e indefenso, y una sombra de tristeza cruzó su rostro. «No es una noche para estar en la calle», dijo, su voz teñida de pesar. «Hace mucho frío. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudarte? ¿Necesitas comida? ¿Un lugar donde quedarte?» Clara lo miró con desconfianza. Era la primera vez que alguien le ofrecía ayuda de esa manera, sin pedir nada a cambio, sin un atisbo de juicio en su voz. Las ofertas a menudo venían con un precio oculto en la calle, y Clara había aprendido a ser cautelosa. El miedo se mezcló con un atisbo de esperanza. ¿Sería esto real? ¿Podría ser este hombre un ángel inesperado en la oscuridad de su noche? La duda persistía, un escudo contra la posible decepción. Clara se quedó en silencio, sopesando las palabras del hombre. Su mente, acostumbrada a la desconfianza, luchaba contra la creciente sensación de una oportunidad. «¿Un lugar donde quedarnos?», repitió, casi para sí misma, la incredulidad tiñendo su voz. La idea de un techo, una cama caliente, era tan lejana, tan inalcanzable, que apenas podía procesarla. El hombre, notando su vacilación, dio un paso más cerca, su expresión suave. «Sí», dijo con firmeza, «un lugar seguro. Tengo un apartamento cerca. Está vacío. Podrían quedarse allí por esta noche y ya veremos mañana. No pido nada a cambio. Solo quiero que estén a salvo». La insistencia en la frase «no pido nada a cambio» resonó en Clara. Era algo tan inaudito en su mundo. Leo, despertado por el sonido de las voces, gimió suavemente y se movió. Sus pequeños ojos se abrieron y miró a la figura imponente del hombre con una mezcla de curiosidad y miedo. Clara lo apretó protectoramente. «Él es Leo», susurró, presentando al niño. «Y yo soy Clara». El hombre sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. «Mucho gusto, Clara, Leo. Mi nombre es Arthur Brandale». Arthur, el nombre resonaba con una cierta formalidad, pero la forma en que lo pronunció era cálida. Clara observó a Arthur mientras se miraba a Leo y vio una chispa de ternura en sus ojos. Era una mirada diferente a la que había esperado de un hombre tan aparentemente acaudalado. La mayoría de la gente de su estatus los ignoraba o, peor aún, los miraba con desdén. «Arthur, no. Leo está temblando de frío», continuó Arthur, su voz más suave ahora. «No es bueno para un niño tan pequeño estar así. Por favor, permítame ayudarlos. Es lo menos que puedo hacer». La sinceridad en su voz era palpable. Clara sintió un tira y afloja en su interior. La cautela le gritaba que corriera, que se escondiera, que no confiara en un extraño. Pero el cansancio, el frío y el hambre le suplicaban que aceptara esa mano extendida. Pensó en Leo, en sus mejillas sonrojadas por el frío, en su tos seca que a veces la asustaba. Por ella misma, quizás habría dudado más, pero por Leo estaba dispuesta a arriesgarse. «No tenemos nada», dijo Clara, sus ojos fijos en los de Arthur, buscando cualquier señal de engaño.
Solo la ropa que llevamos puesta y esta manta. Artur negó con la cabeza. Eso no importa. No necesitas nada. Solo tu disposición a aceptar ayuda. Se agachó ligeramente para hablar con Leo, que ahora lo observaba con más curiosidad que miedo. Hola, campeón. ¿Te gustaría un lugar calentito para dormir esta noche? ¿Y quizás un poco de comida rica? Los ojos de Leo se agrandaron ante la mención de comida rica, y asintió tímidamente, aferrándose al brazo de Clara. Esa pequeña señal de aceptación de Leo fue el empujón final para Clara. Si Leo sentía que era seguro, quizás lo era. Respiró hondo, un aliento que no disipó el frío, pero que sí le dio un poco de valor. «De acuerdo», dijo, su voz apenas audible. «Aceptamos su ayuda, señor Brandao». «Gracias». Un alivio visible se dibujó en el rostro de Artur. «Excellent. Mi coche está justo aquí». Se movió para abrir la puerta trasera del vehículo. Clara dudó por un momento. Un coche tan lujoso. Era un mundo totalmente ajeno a ella. Con la ayuda de Artur, que extendió una mano firme y segura, Clara subió al asiento trasero, llevando a Leo en brazos. El interior del coche era sorprendentemente cálido y olía a limpio, a cuero nuevo. Era un contraste tan abrumador con el olor a humedad y a basura de las calles que Clara sintió un ligero mareo. Leo, ya más relajado, se acurrucó contra ella, sus ojos curiosos examinando el lujoso interior. Artur rodeó el coche y se sentó al volante, encendiendo el motor sin prisa. El viaje fue corto, apenas unos minutos a través de calles más iluminadas y menos desoladas. Clara se aferraba a Leo, observando los edificios elegantes pasar por la ventanilla, un mundo que solo había visto desde lejos. Se preguntaba si esto era un sueño, si despertaría en su rincón frío y todo esto se desvanecería. Artur detuvo el coche frente a un edificio imponente, de arquitectura moderna y grandes ventanales. El portero lo recibió con una reverencia respetuosa, sin siquiera un atisbo de sorpresa al ver a Clara y Leo en compañía de Artur. Era evidente que Artur era una persona importante allí. Subieron en un ascensor que se movía con suavidad y rapidez, transportándolos a un piso alto. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, Clara contuvo el aliento. El apartamento era vasto, luminoso y elegante decorado. El suelo brillaba, los muebles eran de diseño y una vista panorámica de la ciudad se extendía a través de las enormes ventanas. Era un universo de distancia de su realidad. Artur los guió hacia una sala de estar espaciosa. «Siéntanse cómodos», dijo, su voz suave. «Hay mantas en ese armario y les prepararé algo de comer. Tienen hambre, ¿verdad?» Clara solo pudo asentir, todavía abrumada por la magnitud del lugar. Leo, más valiente ahora, se soltó de su abrazo y comenzó a explorar con pasos pequeños y curiosos, aunque sin alejarse demasiado de Clara. Artur desapareció por un pasillo y pronto se oyeron sonidos de una cocina en funcionamiento. Clara se sentó en un sofá suave y mullido, sintiendo la extrañeza de la comodidad. Nunca había experimentado algo así. La manta que Artur le había indicado era suave y cálida, y la envolvió alrededor de Leo, que ya empezaba a cabecear. El aroma de la comida recién preparada comenzó a flotar en el aire. Algo con especias, carne y verduras. Era un aroma que la transportaba a los lejanos días en los que su abuela cocinaba, antes de que todo se derrumbara. El estómago de Clara rugió en protesta, y esta vez no fue por hambre, sino por la expectativa. Artur regresó con 2 platos humeantes de lo que parecía ser un estofado sustancioso, pan crujiente y vasos de agua fresca. Colocó uno frente a Clara y otro en una mesa baja para Leo. «Coman cuanto quieran», dijo, sentándose en una silla cercana, observándolos con una satisfacción tranquila. Clara tomó el tenedor, su mano temblaba ligeramente. El primer bocado fue una explosión de sabores. La carne tierna, las verduras cocidas a la perfección, el caldo rico. Era el cielo. Las lágrimas brotaron de sus ojos, lágrimas de alivio, de gratitud, de la abrumadora sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, estaban a salvo. Leo, menos preocupado por las lágrimas de Clara, devoró su comida con un apetito voraz, sus pequeñas manos aferradas al tenedor. Mientras comían, Artur no hizo preguntas intrusivas. Simplemente los observó, permitiéndoles disfrutar de la comida y del momento de paz. Clara, entre bocado y bocado, sintió como el calor se extendía por su cuerpo, disipando el frío y el cansancio. El estofado era más que alimento. Era una promesa, una señal de que la bondad aún existía en el mundo. Cuando terminaron, los platos estaban vacíos. Artur les ofreció un vaso de leche a Leo, que lo bebió rápidamente
y un té caliente a Clara. La sensación de calor líquido recorriendo su garganta era reconfortante. «Hay un dormitorio con 2 camas», dijo Arthur después, su voz suave y considerada. «Está todo limpio y listo. Pueden descansar allí todo lo que necesiten. No tienen que preocuparse por nada. Yo estaré en mi propia habitación. Si necesitan algo, solo llamen». Clara sintió una oleada de gratitud tan intensa que le costó hablar. «Señor Brandao, no sé cómo agradecerle esto», logró decir, su voz ronca. «No, no hay necesidad de agradecerme», respondió Arthur, su mirada amable. «Todos merecemos un lugar seguro y un plato de comida caliente. Solo descanse. Mañana hablaremos». La sensación de seguridad envolvió a Clara como una manta. Por primera vez en mucho tiempo, no tuvo que preocuparse por el siguiente amanecer, por dónde encontrarían refugio, por la siguiente comida. Leo, ya dormido profundamente en sus brazos, era una prueba tangible de que esta noche el eco del hambre se había silenciado. Y con él, el miedo. El amanecer se coló por las amplias ventanas del apartamento de Arthur, bañando la habitación con una luz suave y dorada. Clara despertó con una sensación de confusión, el peso de una manta cálida y el aroma de café recién hecho. Por un instante, creyó estar soñando, que el frío del asfalto volvería a morderla. Pero al abrir los ojos, vio las paredes claras, la cama mullida y, a su lado, a Leo, durmiendo plácidamente, su pequeña mano aferrada a un oso de peluche que Arthur había dejado discretamente en la mesita de noche. El oso, un detalle tan pequeño pero significativo, le hizo sentir un nudo en la garganta. Nadie, en años, había pensado en un gesto tan amable para ellos. Se levantó con cautela, sus músculos adoloridos por el tiempo pasado durmiendo en el suelo, pero con una ligereza inusual en su corazón. Se acercó a la ventana y miró la ciudad que se despertaba. Desde esa altura, Sao Paulo parecía diferente, menos amenazante, más un lienzo de posibilidades. Los coches, antes una corriente ruidosa y ajena, ahora parecían diminutos juguetes moviéndose por el asfalto. El cielo, un azul claro sin la neblina habitual, ofrecía una visión refrescante. Era una perspectiva completamente nueva, no solo de la ciudad, sino también de su propia vida. Mientras se vestía con la misma ropa del día anterior, sintió el impulso de limpiar el polvo y la suciedad de sus prendas. Aunque no tenía con qué, se pasó las manos por la tela intentando alisar las arrugas. El simple acto de estar en un lugar limpio la hacía desear estar limpia ella misma. Una sensación de dignidad, que creía haber perdido hace mucho tiempo, comenzó a resurgir. Se dirigió al baño, encontrándolo impecable. Había jabón, champú y toallas limpias. Era un lujo tan básico, pero para Clara era un regalo. Se lavó la cara, el cuello y los brazos, sintiendo como el agua tibia eliminaba la suciedad, con ella un poco de la pesadez de los últimos años. Al verse en el espejo, notó las ojeras y la palidez, pero también un brillo tenue en sus ojos, un atisbo de la joven que alguna vez fue. Cuando regresó a la habitación, Leo ya estaba despierto, sus ojos brillando con curiosidad mientras exploraba la cama. Al ver a Clara, su rostro se iluminó con una sonrisa. «¡Clara! ¡El oso!», exclamó, abrazando el peluche. «¿Es suave?». Clara le sonrió, sintiendo un calor en el pecho. «Sí, Leo, es muy suave». Lo ayudó a bajar a la cama y juntos se dirigieron al salón, siguiendo el aroma del café y algo más. Arthur estaba en la cocina, un espacio moderno y reluciente, preparando el desayuno. Llevaba una camisa sencilla y pantalones de vestir, pero aún así irradiaba una elegancia natural. Se giró al sentir su presencia y les ofreció una sonrisa cálida. «Buenos días», dijo. «¿Cómo estás bien, espero?» Clara asintió. «¿Cómo nunca, señor Brandao?» «Gracias». Arthur negó con la cabeza. «Por favor, llámame Arthur, y no hay nada que agradecer. Preparé algo sencillo». Sobre la mesa, ya servido, había una bandeja con tostadas doradas, huevos revueltos, zumo de naranja recién exprimido y tazas de café humeante. Era un festín para ellos, acostumbrados a mendigar las sobras o a compartir un pan duro. Clara se sentó con Leo a su lado, y Arthur se unió a ellos. El silencio que siguió no fue incómodo, sino más bien de pura satisfacción. Comieron con apetito, saboreando cada bocado. Leo, por primera vez, comió sin prisas, disfrutando cada mordisco de huevo y tostada. Arthur los observaba, un brillo de satisfacción en sus ojos. «Clara», comenzó Arthur,
su voz suave después de unos minutos. Ayer no quise abrumarte con preguntas. Pero hoy, si te sientes cómoda, me gustaría entender un poco más tu situación. No para juzgar, sino para ver cómo puedo ayudarte de manera más efectiva. Clara dudó por un momento. Contar su historia era doloroso, revivir los momentos más oscuros de su vida. Pero la mirada de Arthur era de genuina preocupación, no de mera curiosidad. Confiar en él parecía ser la mejor opción. Con la voz un poco temblorosa al principio, Clara comenzó a relatar su historia. Habló de su abuela, Elena, una mujer fuerte y cariñosa que la había criado desde que era un bebé, después de que sus padres desaparecieran en un accidente. Elena era su ancla, la única persona que le había enseñado el valor de la bondad y la perseverancia. Habló de cómo Elena enfermó gravemente, una enfermedad degenerativa que consumió sus ahorros y, finalmente, su vida. Contó cómo, tras la muerte de su abuela, fue desalojada del pequeño apartamento que alquilaban, sin familia, sin recursos, sin un lugar a dónde ir. Al principio, intenté conseguir trabajo, dijo, su voz bajando a un susurro. Pero sin dirección, sin referencias, nadie me daba una oportunidad. Dormía en parques, en portales de edificios. Aprendí a esconderme, a ser invisible. Luego, la voz de Clara se endureció ligeramente al recordar el encuentro con Leo. Un día, lo encontré. Estaba solo, llorando, buscando la basura. Sus padres desaparecieron. Probablemente lo abandonaron. No podía dejarlo allí. Tenía miedo, y yo sabía lo que se sentía estar solo y asustado. Desde entonces, hemos estado juntos. Nos cuidamos mutuamente. Arthur escuchó atentamente, sin interrumpir, su expresión una mezcla de tristeza y admiración por la resiliencia de Clara. Cuando ella terminó, el silencio llenó la cocina, solo roto por el suave murmullo de la ciudad. Arthur finalmente habló, su voz más grave que antes. Clara, tu historia es desgarradora. Pero tu fuerza, tu capacidad de cuidar a Leo a pesar de tus propias dificultades, es extraordinario. Eres una joven excepcional. Las palabras de Arthur, llenas de respeto y reconocimiento, tocaron profundamente a Clara. Pocas personas la habían visto más allá de su condición de sin hogar. Mira, continuó Arthur, su mirada firme y decidida. No sé lo que el destino tenía planeado para que nos encontráramos, pero creo que no fue casualidad. Quiero ayudarte, no solo a tener un techo y comida, sino a reconstruir tu vida, a tener un futuro. Y a Leo, por supuesto, un niño como él merece una oportunidad. Clara sintió una oleada de emoción tan fuerte que sus ojos se llenaron de lágrimas. Reconstruir su vida, la idea era tan abrumadora como tentadora. ¿Era posible? ¿Después de todo lo que había vivido? ¿Cómo me ayudaría?, preguntó Clara, con la voz apenas audible, temiendo que sus expectativas fueran demasiado altas. Arthur se apoyó hacia adelante, su expresión seria. Primero, quiero que se queden aquí, en este apartamento, el tiempo que sea necesario. Es mío, lo uso pocas veces. Tienen total libertad. Segundo, necesito que confíes en mí. Tendremos que empezar de cero en muchos aspectos: documentos, ropa, educación para ti y para Leo. Te ayudaré a conseguir un empleo, uno que sea digno y que te permita crecer. Y para Leo, buscaremos una escuela, un ambiente seguro donde pueda aprender y desarrollarse como cualquier otro niño. Las palabras de Arthur resonaron en la mente de Clara como una melodía de esperanza. Documentos, ropa, educación, un empleo, eran todas las barreras que la calle había erigido a su alrededor. Arthur las estaba derribando una por una. Yo no sé qué decir, balbuceó Clara, las lágrimas rodando libremente por sus mejillas. Leo, sintiendo su angustia, la abrazó con fuerza. Arthur le tendió una servilleta. No digas nada por ahora, Clara. Solo acéptalo. Es una nueva oportunidad. Podemos empezar hoy mismo. ¿Te parece si primero vamos de compras? Necesitan ropa nueva, artículos de higiene personal. Y para Leo, juguetes. Y, por supuesto, un buen baño caliente para ambos. La idea de una tienda, de elegir su propia ropa, de sentir el agua tibia en su piel, era casi real. Un baño caliente. El simple pensamiento era un lujo inimaginable hasta hace unas horas. La noche anterior, la esperanza había sido un susurro en la oscuridad. Ahora,
Con el sol de la mañana brillando a través de las ventanas y la propuesta de Arthur, la esperanza se había convertido en un grito claro y vibrante. Era el comienzo de algo nuevo, algo que Clara nunca se atrevió a soñar. La vida, de repente, tenía un nuevo color. La propuesta de Arthur de ir de compras resonó en la mente de Clara con una extraña mezcla de asombro y timidez. Hacía años que no entraba a una tienda con la intención de comprar algo, y menos aún, algo nuevo para ella o Leo. La mayoría de sus pertenencias eran hallazgos de contenedores o donaciones viejas y desgastadas. La idea de elegir, de tener opciones, era casi abrumadora. Sin embargo, la sonrisa tranquilizadora de Arthur y la excitada mirada de Leo, que ya saltaba con el oso de peluche en brazos, le dieron el valor para aceptar. «Eso suena maravilloso, Arthur», dijo Clara, sus ojos aún ligeramente húmedos por las emociones. Arthur asintió, visiblemente complacido. «Excellent. Tómense un momento para refrescarse y saldremos. No hay prisa». Mientras Clara se preparaba, ayudando a Leo a lavarse la cara y peinar su cabello enmarañado con los dedos, una sensación de anticipación se apoderó de ella. No era solo por la ropa nueva, sino por la implicación de todo ello, la posibilidad de una vida diferente. Al salir del apartamento, el mundo exterior parecía transformado. El lujo del coche de Arthur, que antes le había parecido intimidante, ahora le ofrecía un refugio seguro. Los edificios por los que pasaban ya no eran solo barreras frías, sino estructuras con propósito, con gente viviendo sus vidas dentro. Arthur las llevó a un centro comercial grande y moderno, un laberinto de tiendas brillantes y vitrinas deslumbrantes. Clara se sintió diminuta y expuesta entre la multitud de personas bien vestidas. Mantuvo a Leo cerca, aferrándose a su mano como si fuera un ancla en ese mar de opulencia. Arthur, percibiendo su incomodidad, le sonrió con comprensión. «No te preocupes, Clara. Tome tu tiempo. Estamos aquí para que se sientan cómodos». La primera parada fue una tienda de ropa. Arthur las guió por los pasillos, sugiriendo prendas con una delicadeza que Clara apreciaba. No las estaba vistiendo, las estaba ayudando a encontrar algo que les gustara. «Elige lo que te guste, Clara», dijo, señalando un estante lleno de camisetas de colores. «Lo mismo para Leo. Piensa en la comodidad, en lo que te haga sentir bien». Clara, al principio, eligió con cautela, optando por colores neutros y diseños sencillos. Pero con el aliento de Arthur, se atrevió a mirar vestidos con estampados, pantalones de tela suave y chaquetas con forro. La sensación de la tela nueva en sus manos era extraña pero placentera. Leo, por su parte, se lanzó con entusiasmo, escogiendo camisetas con dibujos de superhéroes y pantalones que le permitieran correr. Mientras estaban en el probador, Clara se miró en el espejo con un vestido nuevo. El tejido suave caía elegantemente sobre su cuerpo. Por primera vez en mucho tiempo, no se vio a sí misma como una sin hogar. Vio a una joven, esbelta y con ojos expresivos. Una sensación de esperanza, casi olvidada, resurgió en su interior. Cuando salió, Arthur la miró con aprobación. «Te queda muy bien, Clara. Es un color que te ilumina el rostro». Su cumplido, sincero y sin pretensiones, hizo que Clara se sintiera sonrojar. Leo, vestido con una camiseta brillante y unos jeans nuevos, irradiaba alegría. Después de la ropa, Arthur las llevó a una zapatería. Los pies de Clara, acostumbrados a zapatos rotos o sandalias gastadas, anhelaban la amortiguación de unas zapatillas deportivas nuevas. Leo eligió unos tenis con luces intermitentes, y su risa llenó la tienda. Compraron artículos de higiene personal, cepillos de dientes, pasta dental, jabón, champú y hasta una crema hidratante que Clara nunca se habría permitido soñar con tener. Para Leo, Arthur insistía en comprar una mochila nueva, llena de cuadernos y lápices de colores. La experiencia fue agotadora pero profundamente satisfactoria. Con cada compra, Clara sentía que se despojaba de una capa de su antigua vida. Cuando regresaron al apartamento de Arthur, las bolsas de compras eran un testimonio tangible de ese primer paso hacia la normalidad. La primera cosa que Clara hizo fue tomar una ducha larga y caliente.
El agua tibia cayendo sobre su piel se sentía como una bendición, lavando no solo la suciedad, sino también el cansancio y el trauma acumulado de las calles. El aroma del jabón y el champú en su cabello la transportó a un lugar de paz. Después de vestirse con ropa limpia y cómoda, se sintió una persona diferente. Leo, después de su propio baño, corría por el apartamento con sus nuevas zapatillas iluminadas, riendo a carcajadas. Arthur lo observaba con una sonrisa. «Tiene energía ilimitada», comentó Arthur a Clara, que estaba sentada en el sofá, observando a Leo. «Es bueno verlo así de feliz». Clara asintió. No lo había visto tan feliz en mucho tiempo. «Gracias a ti, Arthur». Arthur se sentó frente a ella, su expresión volviendo a ser más seria. «Ahora que están más cómodos, me gustaría hablar sobre el futuro, Clara. Sé que es mucho, pero tenemos que pensar en los próximos pasos». «Estoy lista para escuchar, Arthur», respondió Clara, sintiendo una determinación renovada. La comodidad y la seguridad que Arthur les había brindado le daban la fuerza para enfrentar lo que viniera. Había cruzado el umbral de la desesperación, y ahora, cada día era una oportunidad para construir algo nuevo. El peso de la incertidumbre aún estaba allí, pero ahora estaba mezclado con la ligereza de la esperanza. Arthur se inclinó ligeramente hacia Clara, con una expresión de seriedad y determinación en su rostro. «Bien, Clara. Lo primero que necesitamos es regularizar tu situación legal y la de Leo. Me refiero a los documentos de identidad. Sin ellos, es muy difícil avanzar con cualquier otra cosa. Educación, empleo, acceso a servicios básicos. Sé que esto puede llevar tiempo, pero es el cimiento de todo lo demás». Clara sintió, comprendiendo la importancia de lo que decía. La falta de documentos había sido una barrera infranqueable durante años. «Luego, para ti», continuó Arthur, «me gustaría que consideraras retomar tus estudios. Sé que la vida en la calle no te dio esa oportunidad, pero la educación es la clave para abrir muchas puertas. No tienes que ir a la universidad de inmediato, pero podemos buscar cursos técnicos o preparatorios, algo que te interese y te dé una base sólida para un empleo digno. Hay algo que te apasione, algo que te gustaría aprender». Clara lo pensó. La idea de estudiar, de aprender, era algo que había añorado secretamente. Recordó cómo su abuela siempre le decía lo importante que era leer y saber. «Siempre me gustó leer, y mi abuela me enseñó lo poco que sabía de matemáticas», respondió Clara, su voz teñida de una chispa de entusiasmo. «Pero he estado tanto tiempo fuera de una escuela que no sé por dónde empezar. Me siento atrasada». Arthur le sonrió con aliento. «Eso no es un problema. Empezaremos desde donde estés. Hay muchos programas para adultos que retoman sus estudios. Lo importante es tu voluntad de aprender. Te buscaré opciones y juntos decidiremos lo mejor para ti». Luego, Arthur se centró en Leo. Para Leo, el plan es diferente pero igual de crucial. Necesitamos que vaya a la escuela lo antes posible. La educación es vital para su desarrollo. Además, necesita socializar con otros niños, tener una rutina, un ambiente estable. Buscaremos una buena escuela, una que se preocupe por su bienestar y su aprendizaje. Y claro, también pensaremos en su salud. Un chequeo médico completo para ambos es una prioridad. Clara sintió un alivio inmenso. La salud de Leo era una preocupación constante, y la idea de que pudiera ir a la escuela, tener amigos, era un sueño casi impensable. «Y finalmente», dijo Arthur, su mirada volviéndose un poco más grave, «mientras establecen y yo los apoyo económicamente, quiero que entiendas que mi objetivo es que un día, no muy lejano, puedas valerte por ti misma y construir tu propio camino. Mi ayuda no es una dependencia, Clara. Es un empujón, un puente para que cruces a una nueva etapa. Cuando sea el momento, te ayudaré a encontrar un empleo. Tengo contactos en diversas empresas, y tu historia, tu determinación, son valores que muchos empleadores apreciarían». Clara escuchaba atentamente, absorbiendo cada palabra. Era un plan ambicioso, pero Arthur lo presentaba con tanta convicción que ella empezó a creer que era posible. La sensación de ser vista,
de ser considerada una persona con potencial, era algo que no había experimentado en años. Arthur, esto es mucho. No sé cómo agradecerte todo esto. Balbuceó, las palabras se le atascaban en la garganta. Arthur le interrumpió con un gesto amable. No hay necesidad de agradecerme, Clara. Solo hay que trabajar juntos. Estoy invirtiendo en tu futuro y en el de Leo. Y creo firmemente que lo que tú hagas con esta oportunidad será el mejor agradecimiento. Se levantó y se dirigió a una mesa cercana, donde había un portátil abierto. Empecemos con lo básico. Voy a contactar a mi abogado para que nos ayude con el tema de los documentos. Es un proceso que puede tardar, pero cuanto antes empecemos, mejor. Y mientras tanto, te daré algo de dinero para sus gastos personales aquí, en el apartamento, para que no tengan que preocuparse por nada. Clara observó cómo Arthur se sumergía en el trabajo, haciendo llamadas y enviando correos electrónicos. Era un hombre de acción, organizado y eficiente. Mientras lo veía, una pregunta surgió en su mente. «Arthur», dijo, llamando su atención, «si no es indiscreto, ¿por qué haces todo esto? No nos conocías de nada». Arthur dejó de teclear y la miró, una expresión de melancolía cruzando brevemente su rostro antes de suavizarse. «Es una pregunta justa, Clara», dijo. «Hace muchos años, cuando era joven y no tenía nada, alguien me tendió la mano. Era una persona que no tenía ninguna obligación de ayudarme, pero lo hizo. Esa persona creyó en mí cuando nadie más lo hacía, y eso cambió el rumbo de mi vida. Me dio una oportunidad que yo, de otra forma, nunca habría tenido. Esa persona me enseñó el valor de la empatía y de devolver a la comunidad. Él solía decirme que el verdadero éxito no se mide por lo que uno acumula, sino por lo que uno da». Clara lo escuchó conmovida. La historia de Arthur, aunque breve, resonaba profundamente en ella. «Siempre quise hacer lo mismo», continuó Arthur, «ayudar a alguien que lo necesite, que tenga potencial pero no las oportunidades. Y cuando te vi a ti y a Leo, acurrucados en el frío de la noche, con esa fuerza en tus ojos a pesar de todo, supe que eras la persona correcta. Es mi manera de honrar la memoria de esa persona que me ayudó». Su mirada se encontró con la de Clara, y en sus ojos ella vio no solo compasión, sino también una profunda convicción. En ese momento, Clara entendió que la ayuda de Arthur no era caridad, sino una extensión de una cadena de bondad, un legado que él quería continuar. Se sintió menos como una receptora de limosnas y más como una participante en algo más grande. La gratitud que sentía se transformó en una determinación férrea. No solo aceptaría esta ayuda, sino que la aprovecharía al máximo, no solo por ella y por Leo, sino también para honrar la fe que Arthur había depositado en ellos. El primer paso hacia una nueva vida había sido dado, y aunque el camino sería largo, ya no estaba sola. Las semanas siguientes se convirtieron en un torbellino de actividad y cambios para Clara y Leo, bajo la guía constante y paciente de Arthur. El apartamento se convirtió en su hogar, un santuario de paz y seguridad que nunca antes habían conocido. Para Clara, cada mañana era un despertar a una nueva realidad, una a la que el frío y el hambre habían sido reemplazados por el aroma del café y la promesa de un día lleno de oportunidades. El primer gran paso, como Arthur había predicho, fue el tema de los documentos. Su abogado, un hombre eficiente y discreto llamado Dr. Almeida, se encargó de todo el papeleo. El proceso fue tedioso y lento, con visitas a diferentes oficinas y la recopilación de certificados que Clara creía perdidos para siempre. Durante esas gestiones, Clara se sintió vulnerable, exponiendo su pasado y sus carencias ante extraños. Pero el doctor Almeida, con su profesionalismo y la constante presencia de Arthur, le dio la confianza necesaria para seguir adelante. Ver su propio nombre en un documento de identidad, y luego el de Leo, fue un momento de inmensa emoción. Era como si, de repente, se hubieran vuelto visibles para el mundo, con derecho a existir y a tener un futuro. Con los documentos en mano, el siguiente paso fue la salud. Arthur organizó un chequeo médico completo para ambos. Para Clara, fue la primera vez en años que un médico la examinaba. Descubrió que, aunque estaba desnutrida y con deficiencias vitamínicas, no tenía problemas graves de salud.
La enfermera le dio consejos sobre nutrición y descanso, y Clara se comprometió a seguir las indicaciones para recuperar su fuerza. Leo, por su parte, necesitaba algunas vacunas atrasadas y tratamiento para una pequeña afección respiratoria, pero en general estaba sano. Ver a Leo recibir atención médica de calidad, sin tener que preocuparse por el costo, fue un alivio inmenso para Clara. Mientras tanto, la educación se convirtió en el foco principal. Arthur investigó diligentemente y encontró un programa de educación para adultos que permitía a Clara nivelar sus conocimientos. Las clases se impartían por las tardes, lo que le permitía pasar las mañanas con Leo. Al principio, Clara se sintió intimidada por el aula, por la tecnología y por los otros estudiantes, muchos de los cuales eran mayores que ella. Sus conocimientos básicos eran limitados, y se sentía avergonzada de su falta de educación formal. Sin embargo, la sed de aprender era más fuerte que el miedo. Se esforzó, dedicando horas extra a estudiar y pidiendo ayuda a sus profesores cuando lo necesitaba. Descubrió que tenía una mente aguda y una memoria sorprendente. Las matemáticas, que antes le parecían un desafío, comenzaron a tener sentido, y la lectura le abrió un mundo de posibilidades. Para Leo, Arthur encontró una pequeña escuela infantil cercana al apartamento, con un ambiente cálido y acogedor. El primer día, Leo se aferró a la pierna de Clara, asustado y reacio a entrar. Clara le explicó con paciencia que era un lugar divertido, donde haría amigos y aprendería cosas nuevas. La maestra, una mujer amable y con experiencia, lo recibió con una sonrisa. Poco a poco, Leo comenzó a adaptarse. Al principio, volvía a casa un poco callado, pero con el paso de los días, empezó a contarle a Clara sobre sus dibujos, sus juegos y sus nuevos amigos. Ver la alegría en los ojos de Leo mientras describía su día en la escuela era una recompensa inconmensurable para Clara. El apartamento, antes un lugar ajeno, se convirtió en un verdadero hogar. Clara se encargó de organizarlo, limpiarlo y darle un toque personal. Arthur se aseguró de que tuvieran todo lo necesario, desde víveres hasta útiles escolares y pequeños juguetes para Leo. Las cenas con Arthur se hicieron una rutina. Conversaban sobre el día, los avances de Clara en los estudios, las travesuras de Leo en la escuela. Arthur siempre estaba atento, ofreciendo consejos, palabras de aliento y, a veces, simplemente escuchando. Su presencia era una constante tranquilizadora. A pesar de todos los cambios positivos, Clara aún tenía momentos de incertidumbre. La transición de la vida en la calle a esta nueva realidad no era fácil. A veces, la simple comodidad del sofá o la abundancia de comida le parecían surrealistas, y una parte de ella temía que todo se desvaneciera. Pero entonces miraba a Leo, tan feliz y despreocupado en su nuevo entorno, y se recordaba a sí misma que esta oportunidad no era solo para ella. Era para ambos, un futuro que Arthur les había ayudado a construir desde las ruinas. Una tarde, mientras Clara estudiaba en la mesa de la cocina y Leo jugaba tranquilamente en el salón, Arthur se sentó con ella. «Clara», dijo, «estoy muy orgulloso de tus avances. Estás aprendiendo muy rápido y tu dedicación es admirable. Leo también está prosperando en la escuela. Todo esto es el resultado de tu esfuerzo y tu resiliencia». Clara sintió un calor agradable en el pecho. Las palabras de Arthur significaban mucho para ella. «Gracias, Arthur», respondió sinceramente. «Nada de esto sería posible sin ti. Me has dado más que un techo y comida, me has dado la oportunidad de soñar de nuevo». Arthur sonrió. «Ese era el objetivo, Clara. Ahora que tenemos los documentos y estás avanzando con tu educación, pronto podremos empezar a pensar en el siguiente paso. Encontrar un camino profesional para ti. Pero eso será cuando te sientas lista. No hay prisa». Clara miró sus libros de texto, sus manos trazando las líneas de los ejercicios de matemáticas. La idea de un futuro, de una carrera, ya no le parecía una fantasía. Era una meta tangible, un horizonte al que podía aspirar. Con cada pequeño triunfo, con cada paso adelante, la sombra del pasado se hacía un poco más pequeña, y la luz de la esperanza brillaba con más intensidad.
Con los documentos en orden, la salud en buen camino y Leo adaptado a la escuela, la atención de Artur y Clara se centró en el siguiente gran desafío: la educación formal de Clara y la búsqueda de su verdadera vocación. Artur, con su vasta red de contactos y su experiencia en el mundo empresarial, creía firmemente en la importancia de encontrar un camino que no solo fuera digno, sino que también le apasionara. Clara continuaba sus clases para adultos con una disciplina férrea. Cada día, devoraba libros de texto y hacía ejercicios con una determinación que impresionaba a sus profesores. Descubrió una afinidad particular por las materias relacionadas con la organización y la comunicación. Disfrutaba resolviendo problemas, poniendo orden en el caos de los números y las palabras. Su progreso era notable, y en poco tiempo superó las expectativas de su nivel inicial. Una tarde, mientras Artur revisaba unos documentos en la sala de estar, Clara se acercó con un cuaderno en mano. «Artur», comenzó, «estuve pensando mucho en lo que me dijiste sobre encontrar algo que me guste hacer. Creo que me gustaría trabajar en una oficina. Me gusta organizar cosas, planificar y me siento cómodo usando la computadora». Había estado practicando con el viejo portátil de Artur, aprendiendo a usar programas básicos y a navegar por Internet, un mundo completamente nuevo para ella. Artur levantó la vista, una sonrisa de aprobación se dibujó en su rostro. «Esa es una excelente idea, Clara. Es un campo con muchas oportunidades, y veo que tienes una aptitud natural para ello. ¿Has pensado en algo más específico, como asistente administrativa, o quizás algo relacionado con contabilidad o recursos humanos?» Clara se encogió de hombros ligeramente. «No estoy segura todavía de los nombres, pero me gusta la idea de ayudar a que una empresa funcione sin problemas. Siempre fui organizada, incluso cuando vivía en la calle. Intentaba mantener nuestras cosas en orden, por pequeñas que fueran». Artur sonrió, recordando la meticulosidad con la que Clara siempre mantenía el pequeño rincón donde dormían. «Perfecto», dijo Artur. «Eso me da una dirección. Mira, conozco a algunas personas en empresas que necesitan personal de apoyo administrativo. Podríamos empezar por ahí. Pero antes, creo que sería muy beneficioso para ti tomar algunos cursos más específicos. Un curso de ofimática te daría las herramientas necesarias para manejar programas como procesadores de texto, hojas de cálculo y presentaciones. Y quizás un curso de habilidades blandas, para comunicación, trabajo en equipo y resolución de problemas. Esas habilidades son tan importantes como las técnicas». Clara asintió con entusiasmo. «Sí, eso suena muy bien. Estoy dispuesta a aprender todo lo que necesite». La idea de adquirir habilidades concretas la hacía sentir más segura y capaz. Los días siguientes, Artur investigó y encontró un prestigioso centro de formación que ofrecía los cursos que había mencionado. Clara se inscribió y comenzó una nueva fase de su educación. Las clases eran intensivas, pero Clara las abordó con la misma determinación que todo lo demás. Aprendió a manejar los programas de software con rapidez, sorprendiendo a sus instructores con su habilidad y su concentración. Cada nuevo conocimiento era una herramienta, cada habilidad aprendida un paso más cerca de su objetivo. Mientras Clara se sumergía en sus estudios, Artur continuó cuidando de Leo, asegurándose de que tuviera todo lo que necesitaba para prosperar en la escuela. A menudo, después de que Leo regresaba a casa, Artur se sentaba con él, ayudándole con sus tareas o simplemente jugando con él. La relación entre Artur y Leo se fortaleció, convirtiéndose en una especie de vínculo abuelo-nieto. Leo veía a Artur como una figura paterna, alguien en quien podía confiar y a quien admirar. Clara observaba esa relación con el corazón encogido de gratitud. Artur no solo la estaba ayudando a ella, estaba brindándole a Leo la estabilidad y el cariño que todo niño merece. Ver a Leo reír y jugar libremente, sin la carga de la preocupación o el miedo, era el mayor regalo que Artur podía haberle dado. A medida que Clara se acercaba al final de sus cursos, Artur comenzó a hablarle más específicamente sobre las oportunidades laborales. Le explicó cómo funcionaban las entrevistas de trabajo, cómo preparar un currículum vitae y cómo presentarse profesionalmente. Clara, aunque emocionada, sentía una punzada de nerviosismo. ¿Sería lo suficientemente buena? ¿La aceptarían en un ambiente de oficina después de todo lo que había vivido? Artur percibió sus dudas. «Clara, no tienes que preocuparte. Tu historia, tu resiliencia, tu inteligencia son activos valiosos. No te avergüences de tu pasado, úsalo como una prueba de tu fortaleza. Y yo estaré aquí para apoyarte en cada paso. Haremos simulacros de entrevistas, revisaremos tu currículum. Cuando llegue el momento, estarás más que preparada».
Las palabras de Arthur eran un bálsamo para su ansiedad. Ella confió en él completamente. Sabía que con su apoyo y su propia determinación podía superar cualquier obstáculo. El eco del hambre en las calles había sido reemplazado por la promesa de un futuro lleno de propósito. Estaba lista para dar el siguiente gran paso, lista para buscar su lugar en el mundo. El día de la primera entrevista de Clara llegó con una mezcla de nerviosismo y emoción. Había pasado semanas preparándose con Arthur, simulando preguntas, repasando sus habilidades y construyendo un currículum que, aunque breve en experiencia laboral formal, destacaba sus aptitudes recién adquiridas, sobre todo, su impresionante capacidad de superación. Arthur había insistido en que su historia, contada con dignidad, sería su mayor activo. La entrevista era para un puesto de asistente administrativa en una empresa de importación y exportación, una de las muchas compañías con las que Arthur tenía lazos comerciales. No era un puesto de alta gerencia, pero representaba un comienzo sólido, una oportunidad para Clara de aplicar sus nuevas habilidades en un entorno profesional real. Esa mañana, Arthur la recogió en el apartamento. Clara llevaba un traje sencillo pero elegante que Arthur le había ayudado a elegir. Se sentía un poco incómoda al principio con la ropa formal, tan diferente de las prendas raídas a las que estaba acostumbrada, pero la sensación de profesionalidad le dio una confianza inesperada. Su cabello estaba limpio y peinado, y por primera vez en años, Clara se sentía verdaderamente presentable. Leo, que se había despedido de ella con un abrazo y un «Suerte, Clara», era su mayor motivación. En el coche, de camino a la entrevista, Arthur le dio unas últimas palabras de aliento. «Recuerda, Clara, sé tú misma. Demuéstrales tu inteligencia, tu determinación y tu capacidad de aprender. No tengas miedo de hablar de tu pasado, pero siempre enfocándote en cómo te ha hecho más fuerte y más resiliente. Lo más importante es la actitud». Clara respiró hondo, intentando calmar el tamborileo de su corazón. Llegaron a un edificio de oficinas moderno y elegante. El vestíbulo era amplio y luminoso, lleno de gente vestida formalmente que se movía con propósito. Clara sintió una punzada de inferioridad por un instante, pero se aferró a las palabras de Arthur. Entraron en el ascensor, y Clara se miró en el reflejo de las puertas metálicas. Una joven determinada la miraba de vuelta. La oficina de la empresa era bulliciosa pero organizada. Una recepcionista amable las recibió y las guió a una sala de espera. Clara revisó sus apuntes una última vez, repasando las respuestas a posibles preguntas. Arthur esperó con ella, ofreciendo una presencia tranquilizadora. Finalmente, la llamaron. El entrevistador era un hombre de mediana edad, de aspecto serio pero con una mirada perspicaz. Su nombre era señor Costa, el gerente de operaciones. Arthur se quedó fuera de la oficina, dándole a Clara su espacio. Clara entró, la voz un poco temblorosa al principio mientras saludaba y se sentaba. El señor Costa comenzó con preguntas estándar sobre sus habilidades técnicas y su experiencia con los programas de ofimática. Clara respondió con claridad y confianza, demostrando lo mucho que había aprendido. Luego, la conversación tomó un giro más personal. El señor Costa miró su currículum. «Veo que ha tenido un camino inusual para llegar aquí, señorita Clara», dijo, su tono neutral. Clara sabía que se refería a la ausencia de un historial laboral convencional. «Entiendo que el señor Brandao la está patrocinando. ¿Podría explicarme su situación y cómo cree que esto la prepara para un puesto en nuestra empresa?» Clara respiró hondo. Este era el momento de ser honesta y fuerte. Con voz clara y firme, comenzó a relatar su historia. No embelleció la verdad, pero tampoco se regodeó en la lástima. Habló de la pérdida de su abuela, de su vida en la calle, de cómo encontró a Leo y de cómo se convirtieron en su familia. Luego, describió cómo Arthur Brandao había aparecido en sus vidas, ofreciéndoles una oportunidad para reconstruir. «He vivido la adversidad de primera mano, señor Costa», dijo Clara, mirando al entrevistador directamente a los ojos. «Sé lo que es tener que ser ingeniosa, adaptable y perseverante para sobrevivir. Esas son cualidades que creo que pueden ser valiosas en cualquier entorno de trabajo. Aunque no tengo experiencia formal en una oficina, tengo una gran capacidad de aprendizaje y una determinación inquebrantable para superar desafíos. Estoy aquí porque quiero aprovechar esta oportunidad para demostrar que puedo ser una empleada valiosa y comprometida». El señor Costa la escuchó sin interrumpir, su expresión inescrutable. Cuando Clara terminó, el silencio llenó la habitación por unos segundos. Finalmente, el señor Costa asintió lentamente. «Impresionante, señorita Clara. Su historia es, sin duda, conmovedora.
y su determinación es evidente. Luego, hizo algunas preguntas más sobre su disponibilidad y sus expectativas salariales. Al salir de la oficina, Clara sintió que el aire regresaba a sus pulmones. Se acercó a Arthur, que la esperaba con una mirada expectante. «No sé cómo me fue», dijo Clara, un suspiro escapando de sus labios. «Fui honesta con él sobre mi pasado». Arthur la tomó del hombro con un apretón tranquilizador. «Eso es lo mejor que pudiste hacer, Clara. La honestidad y la fuerza son cualidades que valora cualquier buen empleador. Ahora solo queda esperar». Los días siguientes fueron una agonía de anticipación para Clara. Cada llamada telefónica la hacía saltar, cada notificación de correo electrónico la ponía ansiosa. Había puesto todas sus esperanzas en esta oportunidad y la posibilidad de un rechazo era desalentadora. Arthur intentaba distraerla, llevándola a pasear o a ver una película con Leo, pero la tensión era palpable. Una tarde, mientras Clara ayudaba a Leo con sus tareas, sonó el teléfono de Arthur. Él contestó y Clara observó cómo su rostro se iluminaba con una sonrisa. Después de unos minutos, colgó y se giró hacia Clara, sus ojos brillando de satisfacción. «Clara», dijo Arthur, su voz llena de alegría, «tengo buenas noticias. Te han ofrecido el puesto. Quieren que empieces la próxima semana». Por un instante, Clara no pudo procesar las palabras. Luego, una oleada de euforia la invadió. Un grito ahogado de alegría escapó de sus labios. Había conseguido el trabajo. Lo había conseguido. Abrazó a Arthur con fuerza, las lágrimas de alegría brotando de sus ojos. Leo, al ver la emoción, se unió al abrazo, riendo. Era el comienzo de una nueva fase, la confirmación de que el puente que Arthur había construido los llevaría a una vida de dignidad y propósito. El lunes por la mañana, Clara se despertó con una energía renovada. El sueño de las calles, las preocupaciones por el frío y el hambre, parecían ahora recuerdos lejanos, casi como un mal sueño. Hoy era su primer día de trabajo en Imports Exports S.A., y la emoción se mezclaba con una pizca de nerviosismo. Se levantó temprano, se duchó y se vistió con esmero, eligiendo un conjunto profesional y cómodo. Se miró en el espejo, y por primera vez no vio solo una superviviente, sino a una mujer capaz, lista para afrontar nuevos desafíos. Arthur ya estaba despierto, preparando café y tostadas. La rutina de los desayunos se había convertido en un pilar de estabilidad en sus vidas. «Buenos días, Clara», dijo con una sonrisa alentadora. «¿Lista para tu primer día?» Clara asintió, aunque el corazón le latía con fuerza. «Tan lista como puedo estar, Arthur. Gracias por todo esto». Arthur solo le dio un gesto de ánimo, sabiendo que las palabras no eran necesarias. Después de dejar a Leo en la escuela, Arthur la llevó a la oficina. El edificio, que hace unos días le había parecido imponente, ahora le resultaba un poco más familiar. Subieron al mismo ascensor, y Clara sintió una oleada de orgullo. Ya no era una extraña, ahora era parte de ese mundo. La recepcionista la recibió con una sonrisa y la guió hasta el señor Costa, su futuro jefe. El señor Costa, aunque formal, se mostró más amable que en la entrevista. La llevó a su cubículo, un espacio limpio y funcional con una computadora, un teléfono y una pila de documentos. «Bienvenida, Clara», dijo. «Este será tu espacio. Tu principal tarea al principio será organizar archivos, manejar correspondencia básica y ayudar con la entrada de datos. Tendrás un periodo de adaptación. No te presiones demasiado. Si tienes alguna duda, no dudes en preguntar». Le presentó a algunos de sus colegas cercanos, que la saludaron con curiosidad pero amabilidad. Los primeros días fueron un torbellino de información. Clara se sumergió en el aprendizaje, absorbiendo cada detalle sobre los sistemas de la empresa, los procedimientos de archivo y el manejo del software. Al principio, se sentía un poco abrumada por la cantidad de trabajo y la terminología desconocida. Cometió algunos errores, como confundir un número de pedido o enviar un correo electrónico al destinatario equivocado, pero siempre los corrigió con diligencia y aprendió de ellos. Su ética de trabajo era impecable. Era la primera en llegar y la última en irse, siempre dispuesta a aprender y a ayudar. Sus compañeros de trabajo, al principio, la observaban con cierta distancia,
conscientes de que había llegado a la empresa de una manera especial gracias a Arthur Brandao. Pero la actitud de Clara, su humildad, su dedicación y su constante deseo de mejorar, pronto se ganaron el respeto de sus colegas. Marina, una asistente administrativa con más experiencia, se convirtió en su mentora, enseñándole trucos y consejos prácticos. Clara era una esponja, absorbiendo cada lección y aplicando lo aprendido con rapidez. Las tardes, después del trabajo, Clara se dedicaba a sus estudios y a pasar tiempo con Leo. El equilibrio era difícil, pero gratificante. Ver a Leo feliz y prosperando en la escuela era su motor. Por las noches, compartían las cenas con Arthur, contándole sobre sus días. Arthur escuchaba con atención, ofreciendo consejos y celebrando sus pequeños éxitos. Cada paso cuenta, Clara le decía. Lo importante es la constancia y la actitud. Un mes después de comenzar su trabajo, Clara ya se sentía más cómoda y competente. La pila de documentos que antes le parecía inmanejable ahora la organizaba con eficiencia. Manejaba las llamadas con profesionalismo y sus errores eran cada vez menos frecuentes. El señor Costa, que inicialmente se había mostrado reservado, comenzó a confiarle tareas de mayor responsabilidad, notando su agilidad mental y su compromiso. Un día, el señor Costa la llamó a su oficina. Clara sintió un escalofrío de nerviosismo. «He hecho algo mal», pensó. Sin embargo, la expresión del señor Costa era de aprobación. «Clara», dijo, «estoy muy impresionado con tu progreso. Has aprendido muy rápido y te has adaptado excepcionalmente bien. Tu determinación es notable. Quiero que sepas que valoramos tu trabajo aquí». Clara sintió una oleada de alivio y orgullo. «Gracias, señor Costa. Estoy muy feliz de estar aquí y de aprender». «Hay un nuevo proyecto en marcha», continuó el señor Costa, «que requerirá un asistente muy organizado y con atención al detalle. He decidido asignártelo. Es un desafío, pero creo que estás a la altura. Con este proyecto te pondremos a prueba, pero también tendrás la oportunidad de demostrar todo tu potencial». La propuesta la tomó por sorpresa. Era una gran responsabilidad, un reconocimiento de sus habilidades que iba más allá de lo que esperaba en tan poco tiempo. A pesar del desafío, Clara sintió una inmensa gratitud. Era una oportunidad para probarse a sí misma, no solo a los demás, sino también a sí misma, que podía superar cualquier obstáculo que la vida le presentara. La joven que una vez durmió en las calles, ahora tenía un propósito, un trabajo que le daba dignidad y la promesa de un futuro brillante. El nuevo proyecto asignado a Clara era un desafío considerable. Implicaba la coordinación de envíos internacionales, la gestión de un complejo sistema de documentación aduanera y la comunicación constante con clientes y proveedores en diferentes usos horarios. Era un salto de nivel, muy por encima de las tareas básicas que realizaba hasta entonces. Sin embargo, Clara lo asumió con la misma determinación que la había llevado a superar cada obstáculo en su vida. Pasó las noches estudiando los manuales de la empresa, investigando regulaciones internacionales y practicando con los programas específicos. Arthur, aunque respetaba su autonomía, siempre estaba disponible para escuchar, para ofrecer un consejo o simplemente para ser un apoyo moral. Sus conversaciones nocturnas se centraron a menudo en los desafíos del proyecto y Arthur, con su vasta experiencia, le ofrecía perspectivas que Clara no habría considerado. En la oficina, Clara se mantuvo humilde y abierta a aprender de sus compañeros. Marina, su mentora, fue invaluable, compartiendo su conocimiento y guiándola a través de los aspectos más intrincados del trabajo. Clara, a su vez, demostró una capacidad excepcional para resolver problemas, anticipar inconvenientes y mantener una comunicación fluida. Su atención al detalle y su organización metódica eran impecables, cualidades que a menudo escaseaban en la vertiginosa industria de la importación y exportación. El señor Costa, que supervisaba el proyecto, observaba a Clara de cerca. Al principio, su mirada era de cautela, pero con el paso de las semanas se transformó en una decreciente admiración. Clara no solo cumplía con sus tareas, las superaba. Tomaba la iniciativa, proponía soluciones innovadoras y demostraba un compromiso que iba más allá de las expectativas para una empleada recién llegada. La fecha límite para el proyecto se acercaba y la presión era alta.
Había un problema inesperado con un envío crucial que amenazaba con retrasar todo el proceso y generar pérdidas significativas para la empresa. El ambiente en la oficina se volvió tenso y el señor Costa estaba visiblemente estresado. Clara, en lugar de entrar en pánico, se mantuvo serena. Revisó cada documento, hizo llamadas a diferentes agentes aduaneros, trabajando incansablemente, logró identificar la raíz del problema: un error en la documentación de origen. Con la información clara, propuso un plan de acción detallado al señor Costa, explicando los pasos para rectificar la situación y minimizar el impacto. El señor Costa, sorprendido por su proactividad y la claridad de su análisis, le dio luz verde para ejecutar su plan. Clara, con la ayuda de Marina, trabajó horas extra coordinando con el equipo de logística y los contactos en el extranjero. Su esfuerzo dio frutos. El envío se salvó, las pérdidas fueron mínimas, y el proyecto se completó justo a tiempo. El día después de la finalización exitosa del proyecto, el señor Costa convocó a una reunión con su equipo. Después de felicitar a todos por su arduo trabajo, se dirigió específicamente a Clara. «Quiero reconocer públicamente la contribución excepcional de Clara en este proyecto», dijo, su voz resonando en la sala. Su dedicación, su capacidad para identificar y resolver problemas complejos bajo presión y su liderazgo en un momento crítico fueron fundamentales para el éxito. «Clara, has demostrado que eres un activo invaluable para esta empresa». Los aplausos de sus compañeros llenaron la sala, y Clara sintió las mejillas arder de orgullo y un poco de vergüenza. Nunca en su vida había recibido un reconocimiento así. Después de la reunión, varios colegas se acercaron a felicitarla, y Marina le dio un abrazo. «Sabía que lo harías», Clara le susurró. Artur se enteró de la noticia por el propio señor Costa, quien lo llamó personalmente para elogiar el desempeño de Clara. Esa noche, en el apartamento, la cena fue una celebración. Leo, que ya entendía la importancia del trabajo de Clara, la abrazó con entusiasmo. Artur la miró con una expresión de profunda satisfacción. «¿Te lo dije, Clara?», dijo Artur, su voz llena de orgullo. «Siempre creí en ti. Este es solo el comienzo de lo que puedes lograr». Clara sonrió, sintiendo la calidez de sus palabras. «No habría sido posible sin ti, Artur. Me diste la oportunidad y las herramientas. Y lo hiciste de una manera que me permitió encontrar mi propio camino, mi propio valor». El éxito en el trabajo no solo le dio a Clara una sensación de logro profesional, sino que también solidificó su confianza en sí misma. La joven que una vez se sintió invisible y sin voz, ahora era una profesional respetada, una pieza clave en una empresa. Los fantasmas de la calle se desvanecían cada vez más, reemplazados por la brillante promesa de un futuro forjado por su propio esfuerzo y la incondicional ayuda de un alma generosa. El éxito de Clara en Imports y Exports S.A. no pasó desapercibido. Su dedicación y talento la llevaron a ascender rápidamente en la jerarquía de la empresa. En menos de un año, fue promovida a jefa de coordinación de logística internacional, un puesto de gran responsabilidad que implicaba gestionar un equipo y supervisar operaciones críticas. Su sueldo ahora le permitía vivir con comodidad, mucho más allá de lo que jamás había imaginado. Clara se había transformado. La joven tímida y asustada de las calles había dado paso a una mujer segura, profesional y respetada. Su cabello, antes opaco, ahora brillaba con un cuidado saludable. Su ropa, elegante y bien cuidada, reflejaba su nueva posición. Pero a pesar de todos los cambios externos, en su interior, Clara nunca olvidó de dónde venía. La gratitud hacia Artur y la profunda empatía por los menos afortunados seguían siendo los pilares de su ser. Leo, por su parte, florecía en la escuela. Era un niño brillante y curioso, con una energía inagotable. Sus cuadernos estaban llenos de dibujos coloridos y sus calificaciones eran excelentes. Tenía amigos y disfrutaba de cada día. La relación con Artur se había consolidado en un lazo inquebrantable. El millonario se había convertido en una figura paterna y un abuelo amoroso para el niño, dedicándole tiempo y enseñándole sobre el mundo. Clara observaba a ambos, el corazón lleno de una alegría que a veces le parecía irreal. A pesar de la satisfacción profesional y la estabilidad personal, Clara sentía una inquietud. Había logrado mucho, pero quería devolver parte de lo que se le había dado. Una tarde, mientras cenaba con Artur, compartió sus pensamientos. «Artur», comenzó, «siento que tengo que hacer algo más. No puedo olvidar a los que siguen en la calle,
a los niños como Leo que están solos y sin esperanza. Quiero ayudar, quiero darles una oportunidad, así como tú me la diste a mí. Arthur la escuchó con una sonrisa comprensiva. Sabía que este día llegaría. Clara, siempre he visto esa chispa de compasión en ti. ¿Qué tienes en mente? Quiero crear un programa, explicó Clara, sus ojos brillando con pasión. Uno que ayude a jóvenes sin hogar, especialmente a aquellos con niños. Que les dé un refugio seguro, apoyo para obtener documentos, educación, formación profesional, finalmente, un camino hacia la independencia. Un lugar donde puedan reconstruir sus vidas, paso a paso. Arthur asintió, su mirada fija en ella. Es una idea noble, clara y muy necesaria, pero es un proyecto ambicioso. Requerirá mucho trabajo, recursos y dedicación. Lo sé, respondió Clara con firmeza, pero estoy dispuesta a dedicar mi tiempo y mi esfuerzo. Sé lo que se siente estar ahí fuera. Y ahora tengo las herramientas y el conocimiento para empezar. Necesitaré tu ayuda, Arthur, tu experiencia y tus contactos, pero quiero liderar esto. Quiero que sea algo que venga de mi propia experiencia. Una profunda satisfacción se reflejó en el rostro de Arthur. Clara, no podría estar más orgulloso de ti. Esto es exactamente lo que esperaba que hicieras con esta oportunidad. No solo has transformado tu vida, sino que ahora quieres transformar la de otros. Cuentas con mi apoyo incondicional. No solo te daré los recursos que necesites, sino que te guiaré y te ayudaré a establecer esta iniciativa. Juntos, podemos hacer una diferencia real. En los meses siguientes, Clara se dedicó incansablemente a su nuevo propósito. Utilizó su habilidad para la organización y su tenacidad para investigar programas existentes, contactar con profesionales y desarrollar un plan de acción detallado. Con el apoyo financiero y la guía estratégica de Arthur, así como la asistencia de su abogado, el doctor Almeida, Clara fundó la Fundación Estrella Guía. El nombre era un homenaje a las palabras de su abuela y a la esperanza que Arthur representaba. El objetivo de la fundación era claro: ofrecer un refugio seguro, acompañamiento psicológico, asistencia legal para la obtención de documentos, programas educativos y de formación profesional, y un sistema de apoyo para la inserción laboral. Querían ser un faro de esperanza para aquellos que, como ella y Leo, vivían en la oscuridad de las calles. El día de la inauguración de la Fundación Estrella Guía fue un momento de profunda emoción para Clara. El local, un antiguo edificio rehabilitado con la ayuda de Arthur, era luminoso y acogedor. Había aulas, dormitorios, una cocina comunitaria y espacios de recreación para los niños. En la ceremonia, Arthur y Leo estaban a su lado, sus sonrisas llenando el espacio. Clara, de pie frente a los primeros jóvenes que serían ayudados por la fundación, sintió un nudo en la garganta. «Hoy», dijo Clara, su voz firme y llena de emoción, «inauguramos más que un edificio. Inauguramos una promesa. La promesa de que nadie tiene que quedarse solo en la oscuridad. Que la esperanza existe y que, con el apoyo adecuado, todos pueden encontrar su propia estrella guía. Esto es para ustedes, para los que luchan cada día, y es para la memoria de todos los que no pudieron salir de la oscuridad». Las lágrimas se deslizaron por sus mejillas, pero esta vez eran lágrimas de gratitud y de un propósito renovado. El ciclo de bondad había comenzado de nuevo, con Clara como su nueva luz. Los años pasaron y la Fundación Estrella Guía de Clara se convirtió en un faro de esperanza y transformación en Sao Paulo. Lo que comenzó como un sueño impulsado por la gratitud se había convertido en una organización sólida y respetada, con varios refugios, programas educativos y una red de apoyo para la inserción laboral. Clara, ahora una mujer de unos 30 años, seguía siendo la fuerza impulsora detrás de la fundación. Su historia personal era la inspiración, su liderazgo, la guía. El éxito de la fundación no solo se medía en cifras, sino en las vidas que Clara y su equipo lograron cambiar. Niños que llegaron asustados y desnutridos, ahora asistían a la escuela, jugaban en parques y soñaban con futuros brillantes. Jóvenes que creían no tener opciones, encontraban en Estrella Guía el apoyo para estudiar, formarse y conseguir empleos dignos,
rompiendo el ciclo de la pobreza y la desesperanza. Clara, a pesar de sus responsabilidades en la fundación y su propio éxito profesional en Imports y Exports S.A., siempre encontraba tiempo para Leo. Él ya no era el niño asustado de las calles, sino un adolescente inteligente y sensible, con excelentes calificaciones y un gran corazón. Consideraba a Clara su hermana mayor y a Arthur su abuelo y mentor. La casa de Arthur seguía siendo su hogar, un nido de estabilidad y amor donde los tres compartían risas, conversaciones y la construcción de un futuro. Arthur Brandao, aunque ya en sus 70, seguía siendo el pilar de Clara en la fundación. Sus consejos eran sabios, su apoyo financiero inquebrantable y su presencia una constante fuente de inspiración. Observar a Clara liderar la fundación, ver el impacto tangible de su bondad, era para la mayor de las recompensas. Ella no solo había cumplido su propósito de ayudar a alguien necesitado, había multiplicado ese propósito 1000 veces. Un día, durante una ceremonia anual de la Fundación Estrella Guía, donde se presentaban los logros y se celebraban las historias de éxito, Clara subió al escenario. Arthur y Leo la miraban con orgullo desde la primera fila. La sala estaba llena de benefactores, voluntarios y, lo más importante, de las familias que la fundación había ayudado. Hace muchos años, comenzó Clara, su voz resonando con claridad, era una de esas personas invisibles en las calles de esta ciudad, sin esperanza, sin un futuro. Pero entonces, una noche fría, una luz apareció en mi oscuridad. Esa luz fue Arthur Brandao. Clara hizo una pausa, sus ojos buscando los de Arthur, quien le sonrió con ternura. Arthur no solo me dio un techo y comida, me dio algo mucho más valioso. Me dio una oportunidad y creyó en mí cuando nadie más lo hacía. Él me enseñó que la bondad es una cadena, y que cada acto de compasión puede reverberar y cambiar innumerables vidas. Continuó hablando de la misión de la Fundación, de los desafíos y los triunfos. Pero su mensaje principal fue de gratitud y de la responsabilidad que todos tenían de ayudar a quienes lo necesitaban. Hoy, concluyó, la Fundación Estrella Guía es un testamento al poder de la empatía, a la fuerza de la segunda oportunidad y al increíble legado de un hombre que decidió mirar más allá de las apariencias y ver el potencial en cada ser humano. Al final de su discurso, Clara invitó a Arthur a subir al escenario. La ovación fue ensordecedora. Él subió, visiblemente emocionado, y abrazó a Clara. Era la culminación de un viaje extraordinario, un testimonio de cómo un acto de bondad puede florecer en un legado duradero. Clara nunca olvidó sus raíces. A menudo visitaba los antiguos rincones donde solía dormir, no con tristeza, sino con una profunda sensación de gratitud por el camino recorrido y una renovada determinación para seguir ayudando. Sabía que la calle seguía allí, con sus desafíos y sus tragedias, pero ahora ella era parte de la solución. Y así, la historia de Clara, la joven sin hogar que fue ayudada por un millonario, se convirtió en una leyenda inspiradora en Sao Paulo. Era una historia de resiliencia, de la capacidad humana para superar la adversidad, y de cómo un solo acto de compasión puede encender una llama de esperanza que ilumine a incontables almas. El eco del hambre se había desvanecido, reemplazado por la sinfonía de la oportunidad, el propósito y un amor que trascendía las barreras sociales. El legado de Arthur, la estrella guía de Clara, brillaba ahora con su propia luz.